Buenos días, mi nombre es Jesús Alejandro Blandia Marquina. Yo les vengo a hablar sobre las propiedades de los materiales. Propiedades de los materiales. Las propiedades de un material se pueden definir como un conjunto de características los cuales nos permiten identificar o saber el comportamiento de un material cuando es expuesto a ciertos estímulos externos, por ejemplo, la luz, el frío, el calor, y todo el ambiente que lo rodea o incluso otro material, entre otros. Propiedades químicas. Las propiedades químicas de un material son de gran importancia ya que influyen como un gran factor el cual puede ser afectado por procesos como la corrosión y la oxidación. Esto nos permite identificar qué tendencia tendrá baja o alta sobre respecto a cada uno de esos tipos de procesos para saber si los materiales se pueden deformar o transformar. La oxidación. La oxidación es un proceso químico en el que el material se combina con oxígeno, pasa a ser óxidos de alto o baja complejidad y se puede identificar o decir que el material ha sufrido una reacción de oxidación. La corrosión. La corrosión es un proceso que se da o se puede observar mayormente en los materiales como los metales. Se da debido a reacciones electroquímicas, óxido-reducción. La velocidad con que ocurre el proceso de corrosión depende mayormente de la temperatura. Y dentro del proceso de la corrosión se encuentran tres factores principales, los cuales son el elemento corroído, el ambiente que lo rodea y principalmente el agua. Propiedades físicas son las que se pueden observar sin cambiar la composición del material. Por ejemplo, las propiedades físicas de los metales pueden ser su densidad, su forma, su porosidad, su tamaño, su color, entre otras. Densidad y peso específico. La densidad es la variación entre la masa y el volumen de cualquier material y el peso específico es la variación entre el peso y el volumen del material que se esté trabajando. Propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas nos indican que todos los materiales son capaces de conducir corriente eléctrica, pero esto depende a ciertas características con respecto a su construcción y naturaleza, ya que todos los materiales también dan cierta resistencia al fluir corriente por ellos. La conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica nos indica el grado, ya sea menor o mayor, en que los materiales pueden conducir electricidad por ellos mismos. Y es una gran propiedad física que identifica todos los materiales. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas están íntimamente relacionadas con la temperatura e incluso nos permiten identificar el comportamiento de cualquier material siempre y cuando estén dentro de un rango de condiciones dadas. Las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas se enfocan mayormente en la resistencia mecánica de los materiales, es decir, nos indican la posibilidad de que un material pueda resistir o transmitir ciertas fuerzas, deformaciones o esfuerzos de tracción y compresión. El ensayo de tracción. El ensayo de tracción es uno de los más utilizados para identificar las propiedades mecánicas de los materiales. Ellos nos permiten una gran información sobre los materiales, lo cual nos sirve a nosotros para comparar un material con respecto al resto de materiales. Una de esa gran información que se puede obtener del ensayo de tracción es saber la cantidad precisa de esfuerzos de tracción o compresión que cualquier material puede soportar. Las propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas se pueden identificar mayormente en los metales. Se define el concepto de magnetismo como un efecto físico
el cual le permite a los materiales atraer o repeler otros materiales o incluso aplicar ciertas fuerzas de atracción o reflexión sobre otros materiales o entre ellos mismos. Las propiedades magnéticas se identifican mayormente por la estructura interna del material y por su composición electrónica. Las propiedades ópticas. Cuando incide la luz sobre cualquier superficie de un cuerpo o material, primero que todo ella se refleja. También se puede transmitir por medio de todas las superficies del cuerpo o material y se disipa o difunde en múltiples reflexiones, las cuales van a variar tanto en dirección como en ángulo. Y por último, una parte de luz la puede absorber el material o cuerpo, lo cual le permite aumentar su energía o temperatura interna. Las propiedades estéticas y económicas. Todos los materiales pueden ser utilizados en distintas aplicaciones, pero además de tener ciertas propiedades como físicas, químicas, eléctricas y mecánicas, es necesario que cuente con ciertas propiedades estéticas para que los materiales sean de gran gusto hacia los usuarios. Las propiedades económicas son de gran importancia. Por ejemplo, saber el costo de dicho material para poder compararlo con otros e incluso calcular o saber el costo del transporte para poder transportar el material desde donde se fabrica hasta donde se va a utilizar. Propiedades de fabricación. Las propiedades de fabricación nos dotan de gran información sobre los materiales para así poder saber en qué operaciones industriales se pueden utilizar. Una propiedad de fabricación puede ser la maleabilidad, la cual nos indica si los materiales se pueden utilizar en láminas o se pueden estirar en láminas sin que se vayan a romper. Gracias por su atención.